Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez vamos a trabajar el problema de convertir de binario a decimal. El problema es el siguiente: Jorge, el profesor de introducción a la ingeniería, necesita un programa para que los estudiantes practiquen la conversión entre bases de un número entero. Para este caso, de base 2 binario a base 10 decimal. El número binario se debe ingresar como una cadena de 8 caracteres, es decir, un número de 8 bits, y el programa lo debe garantizar. Por ejemplo, y ahí tenemos una tabla en donde, por ejemplo, si ingresamos 8 ceros, entonces el resultado va a ser un 0. Si ingresamos 6 ceros, un 1 y un 0, entonces el resultado es 2. Si ingresamos 5 ceros, un 1, un 0 y un 1, el resultado es el 5. Y así sucesivamente, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y un 1 es 85. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero es que ya saben que en este curso no pasamos directo del enunciado a la codificación, sino que aplicamos los elementos del pensamiento computacional para poder entender lo que hay que hacer y que la codificación salga como una consecuencia de eso. Entonces, el primer paso del pensamiento computacional es la abstracción, y tenemos dos preguntas que nos orientan. ¿Qué se solicita finalmente? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es convertir un número de base 2 binario a un número entero de base 10 decimal. Para eso, ¿cuál es la información que es relevante? Por supuesto, el número que está escrito en base 2, y el problema nos dice que es una cadena de 8, de longitud 8, o sea, un número binario de 8 bits. Bueno, muy bien. Ahora, el siguiente paso, después de la abstracción, es la descomposición, es decir, cuáles son los pasos o acciones que hay que realizar para poder resolver el problema. Entonces, el primer paso, recuerden la estructura general: entrada, procesamiento y salida. Entonces, el primer paso sería ingresar el número en base 2 binario como una cadena de longitud 8. El siguiente paso sería convertir ese número que está en base 2 a base 10. Luego vamos a generar el mensaje de salida al usuario y finalmente vamos a mostrar la solución o el mensaje de salida. Pero ustedes ya saben que en algún momento algunos de estos pasos hay que detallarlos más. Entonces, en este caso nos interesa saber cómo vamos a convertir un número de base 2 a base 10. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que dejar muy claro qué es eso de las bases, qué significa tener un número en base 2 y en base 10 antes de mirar el algoritmo de conversión. Bueno, para comenzar vamos a explicarlo desde el punto de vista que nos es más familiar, que es la base 10. Entonces, números en base 10, o sea, decimal. Entonces, vamos a ver unas cosas, unos elementos. Primero, cuando hablamos de decimal, decimos que usamos 10 símbolos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y es muy importante porque hay otras bases, por ejemplo, hexadecimal, que son 16 símbolos. Entonces, después del 9 sigue A, B, C, D, F, ¿cierto? Octal, que va de 0 a 7. Y binario, como lo vamos a ver ahora, que utiliza solo dos símbolos, el 0 y el 1. Pero vamos despacio. Entonces, decimal tenemos 10 símbolos. Segundo, un número se expresa con uno o varios símbolos. Perfecto. Tercero, la posición del símbolo en el número indica su aporte al valor que representa. Y aquí es bueno dejar claro algo. El mismo valor se puede expresar en diferentes bases. Y es el mismo valor. Obviamente la forma de escribirlo es distinta, pero el valor que representa es el mismo. Ahorita con los ejemplos nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, el aporte de cada posición está asociado con una potencia de 10, porque estamos hablando de decimal. Después, obviamente, que si hablamos de otras bases, pues será la base que corresponda. En binario será la base 2, en octal la base 8, en 16 si es hexadecimal, etc. Bueno, y vamos a comenzar de derecha a izquierda. Un ejemplo: si tenemos el número 1973, pues siguiendo lo que acabamos de decir, entonces tenemos que los símbolos son el 1, el 9, el 7 y el 3. Y cada uno de esos símbolos está asociado a una potencia, según su posición. Y lo leemos de derecha a izquierda. Es decir, que el 3 de 1973 está asociado con la base 10 a la 0, el 7 10 a la 1, el 9 10 a la 2 y el 1 10 a la 3. Es decir, que el valor que representan los símbolos en decimal 1, 9, 7, 3 es 1 por 10 a la 3 más 9 por 10 a la 2 más 7 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. Si resolvemos esas potencias, tenemos que es 1 por 1000 más 9 por 100 más 7 por 10 más 3 por 1. Al resolver tenemos que es 1000 más 900 más 70 más 3, lo cual nos da el valor de 1973. Entonces vimos cómo
obtener el valor a partir de los símbolos 1973. Y si hasta ahora le parece que no, claro, eso es obvio, entonces ahora vamos a ver cómo usamos lo mismo que acabo de explicar aquí en base 10 a binario, y funciona exactamente igual. Y esa era precisamente la idea de comenzar con la base 10, que es más natural para nosotros. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el número 3105, pues al hacer las mismas operaciones obtenemos que el valor que representan esos símbolos en decimal es el 3105, que sale de tener 3 por 10 a la 3, más 1 por 10 a la 2, más 0 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. Entonces ahora sí, espero que hasta ahí esté claro cómo es que obtenemos el valor a partir de los símbolos escritos en decimal. Pero nuestro interés ahora es binario, base 2. Y observen que es exactamente lo mismo, solo que lo que cambia es la base. Entonces, de nuevo, se usan dos símbolos, el 0 y el 1, que normalmente se llaman bits. El número se expresa con uno o varios símbolos. Recuerde que el problema nos pide que sea de 8 bits, o sea 8 en total. La posición del símbolo en el número indica el aporte al valor que representa, lo mismo que en base 10. El aporte a cada posición está asociada a una potencia de 2, porque estamos en binario, comenzando de derecha a izquierda. Observen que es exactamente lo mismo. Ahora sí veamos lo siguiente. Los símbolos, y ojo como me he referido a sus números, los símbolos 1, 1, 1, 0, que está en binario, ¿qué valor representa? Entonces vamos a hacer lo mismo. Exactamente, el 1 está asociado al 2 a la 3, el otro 1 es al 2 a la 2, el otro 1 a 2 a la 1 y el 0 a 2 a la 0. Haciendo las operaciones respectivas nos damos cuenta que el valor que representa el número en binario 1110 es 14. Por favor, no lo van a leer con el número en binario 1110, eso estaría incorrecto. Ahora, el número en binario 0101, haciendo las mismas operaciones que acabamos de mencionar, es decir, el 0 asociado a 2 a la 3, el 1 a 2 a la 2, el 0 a 2 a la 1 y el 1 a 2 a la 0, nos da 5. ¿Listo? Observen que es lo mismo que hicimos con los números decimales. Bueno, ahora sí que ya espero esté claro cómo es que obtengo el valor a partir de unos símbolos que representan un número. Entonces vamos a ver el algoritmo que vamos a implementar. Entonces lo primero es que nos dicen que el número en binario está en forma de cadena. Dejo a la persona que está haciendo el curso que modifique este algoritmo para que la entrada no sea un número en forma de cadena, sino un número entero. A ver qué modificaciones hay que hacerle a esa función de conversión, porque ella ya no va a recibir una cadena, sino un número entero. Pero hagamos este primero como en forma de cadena. Entonces, vamos a suponer que tenemos la cadena 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, que son 8 bits exactamente. Bueno, recordemos por los videos anteriores que si es una cadena aquí en Python, pues cada posición de esa cadena tiene asociada un índice. Entonces están los índices del 0 hasta el 7, porque es de 8, la longitud es de 8. A ese índice normalmente lo llamamos i, pero se podría llamar de otra forma. Ok, voy a desaparecer esa línea de índice simplemente para que no tenga tanta información en la pantalla. Pero ya sabemos que cada una va a tener eso. Y nos vamos a mover entonces del índice 7, que es el último, observen ahí, hasta el índice 0. ¿Listo? O sea, vamos a recorrer esa cadena de derecha a izquierda, tal y como lo hicimos en el ejemplo. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Claro, pero vamos a hacerlo de esta forma y más bien le queda como una actividad a la persona que está haciendo el curso jugar en tratar de hacer el mismo algoritmo recorriéndolo de izquierda a derecha. Obviamente hay que tener cuidado con las bases, que hay que arrancar en la potencia correcta para que dé el resultado. Bueno, vamos a tomar el último carácter de esa cadena que representa el número binario. Al tomar ese carácter es una cadena también. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer antes de hacer la operación? Porque hay que multiplicarlo por una base. Necesitamos convertir ese número 1 que está como cadena a un entero y multiplicarlo por 2 a la 0. Recuerde que comenzamos siempre, el de más a la derecha del número en binario se multiplica por 2 a la 0. Y el resultado de eso es 2 a la 0 por 1 y ahí nos dio 1. O sea, acumulamos el resultado. Comenzamos el valor en 0 más acumular ese 1, pues vamos en 1. ¿Qué hacemos ahora? Nos devolvemos un carácter en la cadena y obtenemos el bit 0 como cadena.
lo convertimos a su equivalente en entero, ya saben cómo desde el principio del curso con la instrucción in en Python, pero lo convertimos simplemente. Y esta vez lo vamos a multiplicar por 2 a la 1. Observen que el anterior era 2 a la 0, este es por 2 a la 1. Y lo vamos acumulando en el valor final. Entonces ahí tenemos. Luego el siguiente bit, lo tomamos como cadena, lo convertimos, lo multiplicamos esta vez por 2 a la 2 y lo sumamos. El que sigue por 2 a la 3, el que sigue por 2 a la 4, el que sigue por 2 a la 5, el que sigue por 2 a la 6 y por último el último bit por 2 a la 7. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente entregamos la suma de todos esos números, que es 173. Entonces, en conclusión, el número en binario 10101101 representa el valor 173. Entonces, ese es el algoritmo que vamos a implementar. Por supuesto que se puede hacer de otras formas, pero ya lo dejo pues a la persona que está haciendo el curso que experimente otras formas de resolverlo. Pero recuerden que lo importante, y vuelvo y lo digo, es que tengan claro el qué vamos a hacer, qué vamos a ir a implementar. Por favor, no pase del enunciado directo a la codificación. No es una buena práctica y en algún momento se torna muy complicado de hacer, ¿sí? Haga un análisis, dibuje, raye, escriba, haga algo, entienda primero qué va a codificar y luego codifica eso. Ya cuando le funcione, entonces piensa en optimizarlo, en hacerlo más rápido, más pequeño, más bonito, etcétera, etcétera. Pero primero resuelva una cosa a la vez. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a reutilizar de las funciones anteriores? Que es el siguiente paso del pensamiento computacional. Vamos a utilizar la función de ingresar texto porque a partir de ella vamos a crear una nueva función, porque este problema nos está diciendo que no es cualquier texto, es un texto que tenga una longitud 8. ¿Listo? Y vamos a mostrar el resultado. Entonces vamos ahora sí a nuestro Visual Studio. Entonces estamos aquí en Visual Studio, nuestra cadena lógica YouTube, y ya llevamos 26 programas. Entonces vamos a hacer un 27, convertir de decimal a, de binario a decimal. Python. Listo, ya está. Recuerden que tomamos entonces del ejercicio anterior. ¿Dónde fue que me quedó esto? Me quedó aquí, por aquí, en otra parte donde no es. Listo, cerramos esto. Aquí, ¿qué me hizo? Aquí está. Entonces tomamos del ejercicio anterior el comentario, este comentario, cerramos. Entonces programa que convierte un número en binario a decimal. Un número binario, entre pongámosles paréntesis, 8 bits. Ya sabemos que un bit es un 0, un 1, entonces un 0. 8 bits a decimal. Perfecto. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha abril del 2023, la licencia GNU-GPL. Luego, ¿qué viene aquí? Viene la parte de importar de nuestro módulo de apoyo. Cada video lo presentamos, pero es bueno porque no todos ven los videos en orden, donde tenemos las funciones que hemos ido construyendo, como ingresar texto, ingresar entero, real, etc. Entonces vamos a ir usando. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Vamos a usar ingresar texto para poder ingresar el número, y la otra es mostrar, que está por aquí al final, mostrar, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a agregar una función que vamos a hacer en este video, la vamos a agregar a nuestro módulo de apoyo para tenerla disponible para otros problemas. Bueno, muy bien, ya podemos cerrar esto. Vamos a decirle que de ese módulo de apoyo vamos a importar ingresar texto, que fue lo que dijimos en el reconocimiento de patrones, y mostrar mensaje. Luego, ¿qué viene? Luego de esa línea donde estamos haciendo explícito a Python que vamos a reutilizar, vienen las constantes. En este caso lo que nos pidieron fue que la longitud del número, del número binario, es de 8. ¿Listo? Podría ser, normalmente es 4, 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Pero para facilitar aquí la entrada de datos, dejémoslo en 8. Luego de eso viene el main. Entonces ya saben que el main es donde nosotros colocamos la descomposición que hicimos allá en la presentación. ¿Listo? Aquí, para que no nos va a olvidar, invocamos el main. Entonces aquí va la descomposición. ¿Qué fue lo que dijimos en la descomposición que había que hacer? Pues hay que ingresar el número binario. Entonces número binario es igual a ¿qué? A ingresar texto, pero si lo dejamos así, solamente la función aquí, ingresar texto, ingrese un número binario de 8 bits.
Entonces lo que pasa es que ingresar texto me recibe cualquier cadena de cualquier longitud, pues para eso está diseñada. Entonces vamos a crear una nueva que se llama ingresar texto longitud. Esa función entonces me va a garantizar que al menos lo que yo voy a leer tenga que tener la longitud, en este caso de 8. ¿Listo? No colocamos esa constante en longitud binario dentro de la función ingresar texto longitud, porque si no, entonces esa función nos queda atada a que solo lee cadenas de longitud 8. Y no es la idea. La idea es que si usemos la constante por legibilidad, pero que la función no quede atada a 8. Yo pueda usar más adelante la misma función para leer cadenas de otras longitudes. ¿Listo? Entonces dejémoslo ahí. Ya tenemos, ahora vemos cómo lo hacemos, pero ya tenemos una función que me garantiza que me va a entregar una cadena, no necesariamente ceros y unos, pero al menos una cadena de longitud 8. Ya vamos para allá. Luego vamos a decir que dijimos en la descomposición, vamos a calcular nuestro número en decimal llamando una función que diga convertir, aquí es un igual, convertir binario a decimal. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues por supuesto el número que está en binario, en forma de cadena. ¿Qué hacemos luego? Vamos a crear ese mensaje. Entonces mensaje binario decimal, generar mensaje conversión, pongámosle. ¿Y qué le vamos a pasar a esa función? Le vamos a pasar el número en binario y por supuesto el número en decimal. Obviamente, y vuelvo y lo digo, dependerá de lo que le quiera mostrar al usuario. Si simplemente el usuario va a colocar un número binario de entrada y enter y sale el número en decimal, pues solo necesita pasar a esa función generar mensaje el número en decimal. Pero si queremos decirle una salida como con el número en binario tal, el decimal equivalente es tal, entonces necesita los dos datos. Y finalmente, ¿qué necesitamos? Mostrar el mensaje decimal. Entonces miren que eso que acabamos de hacer es la descomposición, es el qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que ingresar un texto de una longitud fija que va a representar nuestro número binario. Ojo que esta no me garantiza que ese texto de longitud 8 sea de solo ceros y unos. Ahí le dejo esa validación a la persona que está haciendo el curso para que la piense como sería binario. Aquí hay un pequeño problema. Binario. Entonces luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos supuestamente aquí al menos una cadena de longitud 8, esperemos que sean solo ceros y unos, y se la vamos a pasar a esta función convertir binario a decimal. Entonces ella recibe esa cadena y ya me garantiza que aquí va a estar el equivalente, o sea el valor pues en decimal de este número que está en binario. Y luego generamos con esos dos datos, con el binario y el decimal, un mensaje de salida y lo mostramos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cómo hacemos esta función ingresar texto. Espere a ver que le dice clic donde no era. Listo, ya está. Entonces vamos a crearla acá. Aquí viene ya el cómo. Entonces resulta de que cuando nosotros invocamos esta función, nosotros le enviamos dos argumentos. Uno es que es esta es la pregunta que le vamos a hacer al usuario, y una longitud. Entonces vamos a colocar acá que ese valor que está allá en rojo lo vamos a recibir en un parámetro llamado mensaje, y el valor de esta constante, que es 8, lo vamos a recibir en una, digamos aquí, longitud, en un parámetro llamado así, longitud. Entonces el valor de esta cadena queda almacenado en este parámetro. El valor de esta constante, que es 8, queda almacenado en este parámetro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a hacer la estructura de validación que hemos llevado durante el curso. Vamos a crear una variable que es una bandera, repetir igual a verdadero. ¿Por qué? Porque vamos a usar aquí una instrucción del while para repetir y necesita que lo que yo coloque aquí sea verdadero. Mientras eso sea verdadero, pues él va a ejecutar las instrucciones que están ahí indentadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que ingrese un texto. Esta sí es la función original, ingresar texto. Y esa función solo necesita un mensaje. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Estamos reutilizando ahora sí la función de ingresar texto y le pasamos el mensaje que viene aquí. Pero ¿cuál es la validación que vamos a hacer? Entonces la validación es que si la longitud, esa es función de Python, de ese texto que acabamos de ingresar, es diferente a la longitud que llegó como parámetro, entonces yo le tengo que decir al usuario, oiga, vamos a mostrarle aquí un mensajecito diciéndole que el número no, vamos a ponerle un fstring para que quedemos bien así, el número no tiene una longitud de, y aquí ponemos el valor de la longitud y listo.
Pero si no es así, o sea, quiere decir que es lo contrario de diferente, es igual. Entonces, si la longitud es igual, la longitud del texto que yo ingresé es igual a la longitud que pasaron aquí, que es decir 8, entonces lo que tenemos que decir es que ya no hay que repetir más la pregunta. O sea, repetir es igual a falso. ¿Y qué vamos a hacer al final? Vamos a retornar el texto. Entonces mire que esta función garantiza nomás que el texto que usted ingresa sea de longitud 8. No está garantizando que sean solo ceros y unos. Aclaremos eso. Ok, pero vamos a suponer que sí. Por lo menos garantiza la longitud. Esta función es muy interesante porque lo puedo utilizar en otros proyectos. Entonces ya hagámoslo de una vez. No la dejemos aquí, cortémosla. La vamos a cortar. La vamos a llevar a nuestro módulo de apoyo. En cualquier parte del módulo no hay problema. Y vamos a decirle a nuestro programa que la vamos a importar de allá. Cerramos esto. Eso es. Coma y la importamos. Y ya mire que él me dice que esta ya no la necesito porque la ingresar texto longitud ya por dentro tiene todo eso. Listo, ya está. Mire cómo va quedando nuestro programa de cortico. Entonces esta la acabamos de hacer, pero de una vez la llevamos para el módulo para que la podamos usar en otros proyectos, en otros programas. Esta ya está hace un tiempo en el módulo de apoyo y ahora nos queda solamente estas dos. Listo, vamos a generar esta función, la del mensaje, que es muy sencillita. Vamos aquí a hacerle esto. Recuerden, la idea es crear un mensaje de salida, que es un fstring, donde le decimos cosas al usuario como el número binario, y aquí ponemos entre las cositas número binario, equivale a valor de, y ponemos el número decimal. Listo, ya está. Y cerramos acá y retornamos el mensaje. Entonces de nuevo, ponle cuidado, vamos despacio aquí. Entonces lo primero, ingresamos el número en binario. Ya está, de longitud 8, garantizado por esta función. Solo garantiza la longitud. Ya tengo aquí el número binario. Luego llamamos esta función, que no la hemos hecho, que va a convertir de ese número binario a decimal y me lo va a guardar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a esta función, generar mensaje, le pasamos el número binario y el número en decimal. ¿Para qué? Para que ella tenga la responsabilidad de crear ese mensaje que le queremos mostrar al usuario. El número binario tal equivale al valor tal. Y simplemente ahora ese mensaje lo recibimos aquí y lo mostramos. Bueno, ya está. Entonces no nos queda sino crear esta función. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues no la vamos a inventar. Es exactamente lo que dijimos en la presentación de lo que había que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a mirar. Entonces, primero necesitamos comenzar con un acumulador, que es ese valor que teníamos en la presentación, la cajita que estaba en la parte inferior, igual a 0, tal como en la presentación. Vamos a comenzar con la potencia que es 0. Entonces recuerden que en este caso es binario, va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, entonces arrancamos en 0. Bien, vamos a arrancar ese valor de i, y es muy importante esto, con la longitud del número en binario, que la función no tiene por qué saber que es de 8, para que quede general. Podríamos decir que es 7 de una vez, pero no, porque nos quedaría la función de conversión solo para números de 8 bits. Y si lo hacemos así, pues si este número es de 32, pues no hay problema. Solo que si lo dejamos len del número binario, y el número tiene 8, la respuesta de este len es 8. Pero usted ya sabe por la presentación y por otros videos que la posición máxima de una cadena de 8 es 7. Entonces le quitamos 1. ¿Y por qué es 7? Porque comienza en 0. Entonces una longitud de tamaño 8 va de 0 a 7. Entonces len menos 1. Entonces i va a comenzar en la posición 7. ¿Listo? Que es de derecha a izquierda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un while que se va a repetir mientras, y ojo que este es el primer caso diferente, mientras la i sea mayor o igual a 0. Entonces recuerden que comenzamos en la posición más a la derecha, que es la posición 7, y nos devolvemos hasta llegar a la primera posición, que es la posición 0. O sea que mientras la i sea mayor o igual al 0, que tiene que ser verdadero, recuerden que comenzó en 7, entonces es verdadero, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acumular en valor, ¿cierto? Vamos a acumular, ojo, lo que decíamos, ese número binario, que es una cadena, número binario, en la posición i. Pero, lo decíamos en la presentación, esto es una cadena. Entonces nosotros ya sabemos que eso lo tenemos que convertir a entero. ¿Y cómo de dónde sabemos eso? Porque cuando hicimos hace un tiempo
el módulo de apoyo de ingresar un número entero, nosotros decíamos que utilizábamos la función int para convertir esta cadena a un número entero. Entonces es lo mismo. Aquí vamos a decirle a él que este bit que sacamos de ahí, de esta posición, me lo va a convertir a entero. ¿Listo? ¿Y qué nos falta? Multiplicar ese bit por 2 a la potencia que estamos llevando en este momento, que es potencia. ¿Listo? En este caso, potencia 0. Entonces el valor lo vamos a acumular, el bit convertido a decimal multiplicado por 2 a la potencia tanto. ¿Qué pasa luego? Pues que la potencia hay que aumentarla. Perfecto. Y la posición del índice hay que disminuirla. Y acabamos. Eso que acabamos de hacer no nos lo inventamos. Es exactamente lo que dijimos en la presentación que íbamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido con el while desde la última posición, que es la longitud -1, hasta la posición 0, que es la primera. Y por cada posición cogemos el bit, lo convertimos a entero y lo multiplicamos por 2 a la potencia que le corresponda, comenzando en 0 y vamos aumentando el valor de la potencia y disminuyendo el valor de i. Por supuesto, esta función se podría hacer de muchas maneras, no solo cambiando el while por el for, ¿cierto? Sino que se podría hacer también no comenzando derecha a izquierda, sino izquierda a derecha, y entonces arrancando la potencia no en 0, sino en el valor que le corresponda. Entonces ahí está. O recibiendo por acá no un número binario en forma de cadena, sino en forma de entero. ¿Listo? Entonces todas esas son cosas que podría hacer la persona que está haciendo el curso. Bueno, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver. Por acá siempre es mi tecladito, hombre. ¿A dónde están mis dobles comillas? Por acá. Listo, ya está. Tengo que revisar eso en el Visual Studio, a ver. Listo, otra vez, vamos a ejecutarlo. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue el número que dijimos en la presentación? Si recuerdo era 10, 10, 1, 1, 0, 1. Y ahí está. Entonces, el número en binario 10, 10, o sea, no 10, no, discúlpeme, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 equivale al 173. ¿Qué pasa si yo intento ingresar un número que solo tiene 2 bits? Pues él me va a decir que no tiene una longitud de 8. ¿Listo? Y vuelve y me pregunta además. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ese número equivale al 109. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya hemos resuelto el problema de esta manera. Pero recuerden, lo importante no es el cómo, sino el qué. Entender qué vamos a hacer, eso es la presentación. Una vez que usted tiene claro el qué, tiene una estrategia de solución, entonces viene y lo codifica de una manera. Que esto se puede optimizar, se puede hacer de mil, por supuesto, pero no es importante eso, porque si usted no tiene clara la estrategia, no importa que usted sepa escribir retorno, while, no importa, no hay cómo saber que usted tiene que hacer esto, adivinando, no hay cómo hacerlo. Entonces, de nuevo, concéntrese en el qué, en entender el problema, qué hay que hacer para resolverlo, y una vez que lo tiene claro, codifique un algoritmo, unas instrucciones en el lenguaje que esté usando, que haga eso, y luego se preocupa de cómo optimizarlo, pero no en este curso. Bueno, de nuevo le digo que si le está gustando el material, por favor suscríbase al canal de infraestructura-linux-programación, y en este caso busque la lista de reproducción asociada a lógica de programación. Muchas gracias y una feliz tarde.